voy a preparar la receta más popular de nuestro blog desde siempre y que además es un clásico de la repostería. Se trata de las magdalenas caseras que ya han preparado miles de personas, por lo que os puedo asegurar que mi receta está suficientemente probada. Os garantizo que quedan esponjosas, riquísimas, con un sabor muy casero, además con un copete bien alto y la costra de azúcar por encima. Son tan fáciles que incluso se pueden preparar con niños, así que vamos a por la receta. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para preparar 24 magdalenas. 350 gramos de harina de trigo, 100 ml de aceite de oliva virgen extra, 100 ml de aceite de semillas o de girasol. Realmente puedes utilizar el aceite que prefieras, pero a mí me gusta mezclar para que no tengan un sabor demasiado intenso a aceite. 250 ml de leche, 3 huevos, 200 gramos de azúcar blanco, una pizca de sal, un sobre de levadura química de 16 gramos, también llamados polvos de hornear, y la ralladura de medio limón. Casca los huevos y échalos en un bol amplio. Añade el azúcar y bate enérgicamente con unas varillas manuales o eléctricas hasta que la mezcla se blanquee y el azúcar se disuelva por completo. Verás que al cabo de unos minutos tiene este aspecto. Ralla la cáscara de limón y échala al bol. Añade una pizca de sal. Incorpora poco a poco el aceite y ve mezclándolo para que se integre bien. Vierte también la leche poco a poco y mezclándola. Añade la harina tamizada, es decir, ve echándola encima de un colador y muévelo para que la harina caiga sin grumos ni apelmazada. Haz lo mismo con la levadura química. Mézclalo todo bien durante unos minutos hasta que no haya ningún grumo. Deberá tener este aspecto cremoso. El gran truco está en dejar reposar la masa, así que tapa el bol con papel film y déjalo en la nevera un mínimo de media hora, aunque también puedes prepararla la noche anterior si te resulta más cómodo. Precalienta el horno a 200 grados. Recuerda poner solamente la resistencia de arriba y la de abajo, nada de ventilador central, porque si tu horno no reparte bien el calor, cada magdalena quedará más subida de un lado que de otro. Y por supuesto ni se te ocurra abrir la puerta del horno a media cocción porque dejarían de subir. Mientras, pon en un molde para magdalenas las cápsulas de papel. Divide la masa en dos partes y utiliza una de ellas para esta primera tanda, rellenando las 12 cápsulas de forma que la masa solo ocupe unas 3/4 partes para que no se derrame y consigamos ese deseado copete superior. Espolvorea un poquito de azúcar blanco encima de cada masa para que se forme la característica costra de azúcar que le da ese toque tan tradicional. Eso sí, no te pases, solo un poquito, lo que puedas pellizcar con 2 dedos, porque si le echas demasiado puedes arruinar la subida de la masa debido al peso. Cuando el horno esté a 200 grados, introduce el molde en él a altura media y hornea entre 15 y 20 minutos. Saca el molde del horno y déjalo reposar 5 minutos. Estarán listas cuando se empiecen a dorar ligeramente y tengan este aspecto. Coge las magdalenas y ponlas encima de una rejilla para que terminen de enfriarse. Se puede apreciar perfectamente el copete que tienen, esa costra deliciosa de azúcar caramelizada por encima y por supuesto una esponjosidad única. ¿A que están de escándalo? No olvides suscribirte a nuestro canal para ver nuestros próximos vídeos de recetas y anímate también a seguirnos en las redes sociales.